Aparecieron detalles bastante inesperados de la conversación de hoy entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin. Y no se refieren a la guerra de Rusia contra Ucrania, sino a los intentos de Putin de recuperar al menos parte de la influencia de Moscú en Medio Oriente, en el contexto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, nos surgieron pruebas de que la llamada fue iniciada precisamente por el Kremlin y no por la oficina de Macron. Aunque en el Kremlin decían que, en el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, Putin le declaró enérgicamente a Macron que Occidente es el culpable de esta guerra. Y Macron intentaba convencer al dictador del Kremlin de que sería mejor que detuviera el fuego, porque ese mismo Occidente no piensa dejar de ayudar a Ucrania. Aún así, el tema clave de la conversación fue Medio Oriente. Y este aspecto es importante considerarlo en el contexto de que la postura del propio Macron sobre Irán e Israel no es tan clara como, por ejemplo, la de Donald Trump. El dictador Putin intenta aprovechar la situación, ya que el Kremlin está perdiendo posiciones de manera catastrófica en Medio Oriente luego del ataque de Estados Unidos contra Irán. Y después de que Trump simplemente mandó a Putin al diablo cuando éste le ofreció su ayuda en las negociaciones con Teherán. Soy Alexei Pichi, les daré más detalles a continuación, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto, se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción del video. Entonces, vamos por partes. El dictador ruso Vladimir Putin sostuvo conversaciones telefónicas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. De esto informó primero el servicio de prensa del Kremlin, sin revelar quién fue el iniciador del diálogo. Este es el primer momento revelador. Cuando los líderes occidentales iniciaban, el Kremlin, por el contrario, intentaba mostrarlo públicamente. Como diciendo, miren, ellos mismos llaman a nuestro presidente. Pero esta vez no. Más adelante explicaré la importancia de esto. Para los líderes de ambos países, este es el primer contacto directo desde septiembre de 2022. Según la declaración del Kremlin, los jefes de Estado discutieron la situación en Medio Oriente. Según los datos del Kremlin, Putin y Macron enfatizaron la importancia de respetar el derecho legítimo de Teherán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y de que continúe cumpliendo con sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, incluyendo la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y este es el segundo aspecto importante al que también volveremos más adelante. Tengan paciencia. Según el comunicado del Kremlin, también discutieron la guerra de Rusia contra Ucrania. Putin, una vez más, calificó el conflicto armado como una consecuencia directa de la política de los países occidentales, que supuestamente ignoraron durante muchos años los intereses de seguridad de Rusia. Crearon en Ucrania una base antirrusa y fomentaron las violaciones de los derechos de los habitantes de habla rusa. Además, Putin acusó a Occidente de prolongar las acciones militares mediante el suministro de diferentes armas modernas al régimen de Kiev. Al hablar sobre las perspectivas de una solución pacífica en Ucrania, Vladimir Putin confirmó los enfoques fundamentales para posibles acuerdos que, según él, deben prever la eliminación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana y basarse en las nuevas realidades territoriales, informa el Kremlin. Macron, por su parte, instó a Putin a un alto el fuego inmediato. Así lo informa una publicación francesa citando al Palacio del Elíseo. Y el presidente de Francia confirmó el compromiso inquebrantable de Francia con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Cabe recordar que la última vez que Putin habló por teléfono con Macron fue el 11 de septiembre de 2022. En esa ocasión, la conversación se llevó a cabo por iniciativa de la parte francesa y durante las negociaciones, según informó el Kremlin en ese momento, hubo un intercambio detallado y sincero de opiniones sobre la situación en Ucrania, con énfasis en cuestiones de seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Además, los líderes discutieron la seguridad alimentaria global. En particular, Putin confirmó la postura de Moscú de que el grano exportado desde los puertos del Mar Negro debe destinarse principalmente a las necesidades de los países en desarrollo. Y después de la conversación de hoy entre Putin y Macron, el presidente de Francia llamó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Los detalles de la charla entre los líderes francés y ucraniano se desconocen, pero se reporta que fue constructiva. Macron le informó a Zelensky sobre su diálogo con Putin. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Parece que fue Putin quien tomó la iniciativa de esta conversación, y no fue por nada. Presten atención a cómo el Kremlin destaca el tema de Irán y Medio Oriente en su comunicado de prensa.
El asunto es que el presidente francés tiene una postura bastante fría hacia Israel. Por cierto, hasta ahora él no ha apoyado ni condenado los ataques de israelíes y estadounidenses contra Irán. Es decir, él trata de mantenerse al margen. Además, les recuerdo que después de la cumbre, Macron aseguraba que solo era necesario anunciar un alto al fuego entre Irán e Israel, sin importar si Israel lograba sus objetivos o no. Es decir, él tiene una posición bastante resbaladiza, diría yo. Mientras tanto, Putin prácticamente está perdiendo influencia en Medio Oriente y su alianza con Irán se está resquebrajando. Les recuerdo, Trump ya declaró que cuando Putin le ofreció ayuda en las negociaciones con Teherán, el presidente estadounidense básicamente le respondió: primero, ayúdate a ti mismo, y en Medio Oriente nos las arreglamos sin tu cara sucia. Pero hay otra razón más para que el Kremlin realmente entre en pánico. Ya les conté que, según el acuerdo nuclear de 2015, Francia y el Reino Unido, en el marco del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tienen el derecho de iniciar unilateralmente la restauración de sanciones integrales contra Irán a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Y para esto, lo que es muy importante, no se necesita una votación en la Organización de las Naciones Unidas ni en general en el Consejo de Seguridad. Ese derecho para los británicos y los franceses está estipulado en el acuerdo nuclear con Irán y Rusia estuvo de acuerdo con ese derecho en ese momento. Este derecho rige hasta octubre del presente año. Ahora solo piensen en esto. Rusia no tiene ni el más mínimo derecho a opinar sobre lo que sucederá después con Irán. No podrá vetar ni bloquear decisiones en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, no puede hacer nada. Por eso, es posible que Putin le haya pedido a Macron un pequeño espacio en Medio Oriente. Por otro lado, a Putin, por supuesto, le interesa dolorosamente Ucrania. Y aquí no se apresuren a llamar traidor a Macron. Macron posiblemente sintió una especie de pausa en el proceso de paz. Y con esta conversación con el dictador, él crea un motivo informativo para mostrarse no solo como un socio de Ucrania, sino también como un político que está listo para una diplomacia complicada. Y en esto, por cierto, no hay nada de malo. Es una manera de mostrar, en primer lugar, por cierto, a Donald Trump y a parte de la sociedad francesa que Macron no es belicoso, que él es partidario del proceso de paz. El tema de Irán también es relevante en este contexto. Macron se presenta como un pacificador ante el electorado, dispuesto a dialogar con cualquiera por la paz. Esa es su postura. En este diálogo entre Macron y Putin hay una ventaja para Ucrania. Esto confirma nuevamente la falta de voluntad del Kremlin para llegar a un compromiso. Es decir, Putin demuestra una vez más su posición tradicional. No quiere llegar a un acuerdo en este momento. Ahora los líderes europeos deben presionar con cuidado y delicadeza para convencer a Donald Trump de que simplemente persuadir a Putin no dará ningún resultado. Putin no está listo para un alto al fuego, por eso hay que presionarlo. Y fíjense que el equipo de Trump está convenciendo a los europeos de que tiene sentido hablar con Putin. Dicen, escuchen, no hay que sofocarlo con sanciones todavía, tiene sentido hablar con él. Hablemos, tal vez lleguemos a un acuerdo. Y ahora Macron puede decirle con confianza al equipo de Donald Trump que él también lo intentó, igual que ustedes, que habló con él. Y ahora es doblemente obvio que Putin no está listo para ningún diálogo. Entonces hay que aumentar la presión. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios. Escriban en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿En general valía la pena que Macron hablara con Putin o no? Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y denle like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.